a la calle de al lado, es lo que realmente hace que las ciudades sean fascinantes. Y Miguel lo logra con Chuquiago total y absolutamente. Muchas de las anécdotas que cuenta en este libro yo las conocí porque él me las comentaba durante esos paseos y ahora son bastante más vívidas y merece mucho la pena el poder acercarse a ello. En fin, que no me extiendo, no he leído nada de lo que pretendía. Perdonad que insista porque es que no sé por qué lo he hecho. Básicamente, Chuquiago es un viaje fascinante y para mí es un viaje no solamente a una ciudad, sino un viaje a la piel de los zapatos de un literato, que creo que es algo incluso más importante que esos paseos por una ciudad. Y ahora si quieres me dices que me equivoco. No te equivoques. No te equivoques. Hay una... Para devolverle a Pablo algo que cito en el libro. Y digo que un país no lo conoces hasta que no haces cola en inmigración. Que entonces es cuando conoces de verdad en qué país estás viviendo, ¿no? Y Pablo, desgraciadamente, hizo algo más que cola en inmigración de Bolivia, ¿no? A mí me ha tocado alguna vez pues a solucionar algunas historias de arbitrariedades, de papeles, no de burocracia. De hacer cola, porque luego en la cola de inmigración se hace con mucha conversación, ¿eh? Conversas con la casera de al lado, todo el mundo tiene sus problemas, quiere largarse, hay que esperar. Lo tuyo fue bastante más duro, por eso te recriminé, porque lo que le pasó a Pablo en Bolivia tiene, como digamos, muy poca gracia, ¿no? Y ya te digo, tú conociste, es la cara negra y real de un país con una burocracia endemoniada, que no ceja, como decía un pensador boliviano, HCF Mansilla, él dice que la burocracia inútil, lo mismo que la corrupción, es la mejor herencia que dejamos los españoles en Bolivia, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y luego otra, para cuando ha dicho él lo de la buena literatura o el buen cine, se estaba acordando de una anécdota. Hay un café en el que yo cito mucho, que se llama el Café Ciudad, que está en el centro de La Paz, junto a la universidad. Es un café que no cierra durante todo el día, y entonces tiene unos movimientos sísmicos, sobre todo a partir de la medianoche. Ahí puede pasar de todo, y de hecho pasa, ¿no? He visto bajar ahí, entrar la policía, sacar a todo el café, bajar gente rodando las escaleras, en fin. Algunas historias como el que me confundió con Hemingway y hizo gesto de pegarse un tiro, y entonces dice, Hemingway, así para pegarse un tiro, entonces se va para atrás y agarró el mantel de la mesa, que estaba lleno de botellas, porque ya eran borrachos ciegos, habían llevado toda la tarde chupando, entonces se va para atrás con toda la mesa, con todo, cae en una mesa donde había travestis que también se encabronan, y el termina en una pelea monumental, ¿no? En la que estaba yo con mi cuadernico de notas, mirando con objetividad. Bueno, ese café, claro, como están acostumbrados a tratar con chupacos, pues entonces los camareros son bastante golfos, entonces hay que mirar muy bien las cuentas, porque de madrugada te rastrillan. Digamos que es muy difícil ver, porque tiene poca tinta la impresora de él, a ver qué demonios has consumido. Normalmente has consumido bastante menos de lo que pone, entonces hay que discutir. Pero en una de estas, para ver cómo es un poco también esta Bolivia fascinante, el camarero, no me acuerdo, pedir un Johnny Walker etiqueta roja, y el camarero muy serio me dijo, pedí Johnny Walker, y el camarero me dijo, etiqueta roja, negra, paraguayo o del bueno. Entonces, digamos que esas son cosas que te pasan en La Paz de la mañana a la noche, es decir, ese tipo de cosas chuscas que no sé, a mí me entretienen, me divierten mucho, y me hacen ver una cara pícara, divertida de un país que también está muy acostumbrada la gente a llevar mucho palo, ¿no? Entonces, la
verdad es que aguantan más, aguantan hasta que no aguantan, ¿no? Pero aguantan una cantidad de palo que para qué, ¿no? Y entonces, ¿cómo aguantan el palo? Pues, por ejemplo, pues en las colas, en las filas, en las colas lo que se da es, en cuanto hay risas, alguien dice una broma, se comparte y se comparte con desconocidos. Y entonces, esas risas ayudan a aguantar situaciones que son pues, muchas veces de abusos de autoridad, ¿no? Hasta ya digo, hasta que ya no aguantan más y entonces pues se arma la de Dios es Cristo, que esa es otra de las... Entonces aparecen los dinamitazos y callejeros, aparecen los cachorrillos de dinamita y entonces... Que también es una cosa, pues, la verdad es que la primera vez acojona un poco, ¿no? La primera vez que oyes en la calle, ¡ojo que hay dinamita! Pues entonces empiezas a ver los estallidos de los cachorrillos, son de los cartuchos de dinamita, de que cortan unas rodajitas, ¿no? Que es lo que se tiran. Cuando están borrachos en las minas de Potosí también, se tiran entre ellos. Sí, eso es muy divertido. Claro, como te agarre, claro, sales hecho de confetis, ¿no? Y entonces ¿no? Es un país que a mí me fascinó desde me dejó boquiabierto desde la primera vez que aterricé en La Paz, en el año 2004, en un viaje que fue muy accidentado, que también cuento algunas cosas ahí, fue realmente muy accidentado, como para no volver a La Paz nunca. De hecho, volví y conocí pues, a gente que hemos conocido los dos, a Ramón y a su familia, entonces ya empecé a conocer sobre todo bolivianos, ¿no? A mí realmente Tiahuanaco sí me parece que está muy bien, o sea, está francamente bien. Lo único que sé es que cuando yo me muera, Tiahuanaco va a seguir ahí, con las piedras va a seguir ahí. Mientras que la gente a la que yo he conocido, pues hubiese sido una pena no haber conocido a esa gente. Entonces, ¿por qué voy a Bolivia con la gente? No porque tenga ya otra familia, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Porque es que un día estábamos en La Paz, aquí, Pablo y yo estábamos en un restaurante que se llama La Peña Naira, que es donde Violeta Parra escribió la canción Gracias a la Vida. La escribió en Naira, ¿no? En una habitación que yo creo que es una de las que me dieron la primera vez que caí ahí, que era no ya interior, sino aquello era, o sea, no sé cómo habían sacado una habitación debajo de un palomar, que estaban las palomas allá cagando, y un olor espantoso a fresa de paloma. Y bueno, fuimos allá a almorzar y al salir estaba con su esposa y con el niño recién nacido entonces. Y al salir del comedor le digo a Pablo, déjame, ya saco yo el carrito con el niño. Entonces salí del comedor con el carrito y el niño y cada tenorito había una mesa con 3 de Pamplona que se quedaron con los ojos a cuadros sin verme salir allá con un carrito con un niño y decir, ves, ya decía yo, está aquí porque tiene otra familia. Andaban buscando ya el celular. El celular para sacar una foto, es decir, para tener un documento auténtico de la prueba documental de por qué viajo a Bolivia, ¿no? Oye, decía antes Pablo que en el libro obviamente no se te ve, es decir, es un modelo de escritura que a mí me gusta mucho, particularmente en la literatura de viajes. Digo de viajes porque el viaje es un gran tema, ¿no? Y ocupa, con todo el respeto. Claro, ocupa como tema lo literario. Pero a mí particularmente me interesan los libros de quien escribe y permanece invisible frente a lo que hay detrás, ¿no? Entonces lo que hay detrás es lo que cobra protagonismo y realmente lo que importa. Y yo creo que el libro de Miguel es así. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es que con esta pinta que tienes, ¿cómo es posible que puedas pasar desapercibido? Yo creo que continuamente te tienen que tomar por todo, ¿no? O sea, por Hemingway, por cura. ¿Cómo te enrollas con la gente? Con lo que a ti te gusta además enrollarte, ¿cómo lo haces? Lo del cura no. Bueno, primero, por ejemplo, en los microbuses con las caseras, por la edad.
la edad es este asunto que tanto te gusta a ti, pues sin embargo, claro, pues realmente hay conversación. O sea, hay conversación, los médicos nos sinvergüenzan, no nos atienden, es decir, nos abusan todos, o como si salimos a la calle nos van a insultar demasiado. Me parece una expresión genial, porque te pueden insultar poco o mucho, porque te insulten demasiado. Bueno, pues entonces, eso también es la edad, ¿no? Y lo de cura, pues me pasó la primera vez en las minas del Yayagua, hace años, que me puse a bailar un baile que hay allá, se llama la morenada, que más o menos aprendí cómo era, me eché a bailar morenada, entonces una señora empezaba, bravo, padrecito, bravo. Y digo, ¿pero esto qué es? Me tomó por un cura. Pero lo jodido es que al día siguiente un cura me tomó por un cura. Y entonces me dice, padre, celebramos allá arriba, que es la iglesia de las minas, ¿no? Y entonces, que yo no soy cura, que luego había unas niñas allá, curita. Y ya luego en Huaki, cuando una vez que fui a ver el santuario de la festividad de Santiago, quería ver no ya la festividad religiosa católica, sino unas ceremonias de yatiris, no de magos, sino digamos de sacerdotes aymaras que tienen otros ritos, y entonces en Huaki hay mucho culto a esa parte, bueno, más que a la Pachamama, pues a todo lo que está detrás de magia andina. Y es que no sé cómo llamarlo, porque claro, estás hablando de magia y estás hablando desde el punto de vista europeo, mientras que para ellos no es magia. Sí. Es que la cosmogonía que dices, claro, que si no la entiendo. que no es que decir que no, si no entiendo la mía voy a entender la otra. Es que es cosmogonía andina, dejémosla. Y entonces ya ahí estaba en la puerta del el santuario de Huaki, realmente es impresionante, ¿no? Desde Santiago, pero claro, no es Santiago, es el dios Illapa, el dios del rayo, el dios de la venganza y el dios de la justicia. Y entonces mientras la misa, aquello estaba lleno de ofrendas y de flores, no sé qué, en la capilla, en la puerta, que es donde hay un cartel enorme que dice prohibido poner velas negras, aquí se viene a hacer el bien, no a desear el mal, que es un sitio, hay un Santiago allá metido, todo, un humazo de velas del carajo, está así, de todos metiendo debajo del Santiago, metiendo cartitas al más allá, y luego cosas a veces un poco repugnantes, a veces hasta un trozo de humano también te puedes encontrar, o una piedra o un aerolito también, que sé, pues cosas. Entonces al salir de ahí viene un tipo y me dice, padre, quiero recibirme en confesión. Entonces, y luego viene una señora y me dice, bendígame este retablito, que es un retablito, son unas cajitas que dentro de las familias que tienen con unas imágenes, ¿no? Entonces yo ahí le dije al Walter, mira, vámonos, encima están los pacos, y estos son capaces de decir al paco que aquí hay un timador que se está haciendo pasar por un cura, vámonos, larguémonos de aquí enseguida, ¿no? Pero él dijo que no, porque antes teníamos que comer algo. Entonces ya fuimos a comernos una trucha del lago junto a una mesa de pacos que tenían un Santiago vestido de carabinero. Yo también he visto Santiago vestidos de Che Guevara, ¿eh? Allá cada cual, a Santiago lo viste como pues, y entonces pues eso, está lo del cura. Hombre, es peligroso a veces lo de la pinta que tienes de guiri, de gringo, de blanco. Sí, allí todos son gringos, de hecho. Por lo menos en Cochabamba era así, o sea, cualquiera que no sea es gringo, la palabra es gringo. No, lo que me dijo Ramón aquella vez, una vez que fui a comprar coca al mercado triangular, que fui de noche al oscuro, entonces Ramón, ¿pero cómo fuiste? Dice, mira, no te hicieron nada por el susto por la sorpresa que le diste, pero porque era realmente un blanco en un sitio donde no. Y en Potosí, en los mercados, hay mercados que el mercado campesino, pues la verdad es que no ves un blanco en La Paz. Es más raro, porque incluso en los mercados, en los sitios que más frecuento allá, los mercados, pues hay un poco de todo, el mercado uruguayo. Subiendo más arriba ya el asunto es más complicado. Y en el alto, pues en el alto sí que llamas la atención, llamas mucho la atención. Sobre todo si te metes en sitios estos donde las ceremonias de los yatiris, de los ensalmos y las chayas de la Pachamama, y eso pues la verdad es que ahí sí que chocas mucho. Sí.
La cámara de fotos la suelen llevar escondida, porque en cuanto ven una cámara de fotos se alborotan, y no se alborotan, además, a ver, aquí hay un lugar común, que es que se dice que el indígena originario lo que piensa es que al sacarle una foto le robas el alma. Pues mira, pues yo pienso que no es así. El indígena originario lo que está es hasta los mismos, hasta el moño, de que lo utilicen como un trofeo, y como dicen, están sacando fotos para calendarios. Es una obsesión, es decir, que con mi imagen tú, el gringo, está sacando dinero en tu tierra. Eso sí que les enfada, es decir, ser un atractivo, es decir, ser algo muy exótico, de lo que, como quien coge un trofeo de caza, ¿no? Mucho más que, sí es verdad que también hay, la historia es taparse la cara para no el alma, pero yo pienso que en las ciudades más esto otro de que no se dejan ya ver como un objeto exótico y curioso como para que lo captures, ¿no? Sí, eso es bastante habitual. O sea, yo una de las cosas que recuerdo, y lo sabes, o sea, yo siempre he sido medio fotógrafo, por decirlo de alguna manera. Yo dejé de hacer fotografías en Bolivia, o sea, pero directamente. O sea, fue algo de darme cuenta de decir, Pablo, olvídate de la cámara, porque aparte del altercado y demás, y te enseña también un poquito a comprender, ¿no? Y a comprender esa sensación que dices tú, ¿no? Que en otros lugares a lo mejor están más habituados y no ocurre, pero en Bolivia es obvio. O sea, no puedes sacar una cámara, pero ya más allá de la imagen, como tú bien dices, es porque soy consciente de que tú vas a sacar plata de esto y de que me estás mostrando ante otros, primero sin mi permiso, ya, por supuesto, porque además no hay opción a pedir permiso en la gran mayoría de ocasiones. Y segundo, pues eso, con un beneficio económico que yo no voy a tener y con un beneficio para ti que yo no voy a tener. Y yo efectivamente pues estoy haciendo mi vida. Además, estamos hablando de un mercado donde la gente está haciendo lo que hacemos aquí en el mercado. O sea, nunca nos planteamos lo que sería si vamos a la compra o vas al Carrefour y de repente un gringo aparece por ahí y me empieza a tirar fotos, ¿no? Es que es algo que nunca nos hemos planteado, ¿no? Pero que cuando se va allí en misión de paz o en misión de negocios se ve de otra forma, ¿no? Y claro, yo creo que sí, que el rechazo parte de ahí totalmente. Y luego hay una cosa que me llama la atención cuando dice cómo pasa desapercibido. O sea, yo cuando has hablado antes del Café Ciudad, hay algo que a lo mejor no recuerdas, pero un día dije, tenemos que ir, y me contaste del Café Ciudad y vamos a tomar algo aquí. Y digo, claro, normal que me pase desapercibido. Entramos en el café, vamos a la parte de arriba. El camarero dijo que no, que estaba cerrado. Y de repente Miguel se puso a gritarle, allí como que está cerrado. Bueno, digo, pues si que parece de aquí, normal, no puede pasar desapercibido. Se enfrentaste al camarero, ¿sabes? Que yo era como, yo esto en Bolivia, por lo menos, digo, después de 2 años viviendo no lo hago. O sea, y Miguel era como, ¿cómo que no me abres? Pues nos vamos. Y además salimos como medio, salió enfadado y tal. Y vámonos, Pablo. Yo no entendía nada. Que hemos entrado y quería subir arriba, no podía subir arriba, y le dije al camarero que adiós luego. Pues es que esos camareros, que los conozco desde hace muchos años, y si uno es golfo, el otro es más. Hay otra anécdota, aparte de la del whisky, esta es pistonuda. Fui un día con el Ricardo Camacho, me parece que eso está ahí en el cuerpo, que es un amigo mío, poeta de allá, es un... Con este da seguridad y con él a la noche porque mete miedo, ¿no? Entonces si te ven en un callejón, pues la verdad es que... el Camacho, aparte que fue boxeado en el Juventud y es un broncas. Bien. Oye, quedamos un día a las 8 de la mañana, me iba a dar un grabadito yo creo que era de la ejecución de Lanza, del general o coronel Lanza, ¿no? Y quedamos a las 8 de la mañana, entramos, y se vea que la noche había sido dura porque allá había un olor a cerveza, había un ambiente recio en el aire todavía a las 8 de la mañana, pedimos un café. Oye, lo mismo, café, ¿doble o sencillo? Y yo digo, sencillo. Y me dice, tendrá que ser doble porque el sencillo se nos acaba. Y entonces el Ricardo Santos, ¡que nos están mamando, hermanito! ¡Nos están mamando! Algo así, ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien decir eso? Pues esas cosas, ¿no? de ese café donde nos solemos reunir muy ameno porque es muy céntrico y ahí pues nos somos el AMPA literaria paceña, que es un AMPA, no sé,
de buenos amigos ya mayores, y entonces pues nos solemos reunir ahí un día sí y otro también. Hoy hablando de la AMPA literaria de La Paz, que es que hay dos personajes que son fascinantes, que uno es todo un mito, ¿no?, que es Víctor Hugo Vizcarra, y Jaime Sáenz, con el que empiezas el libro. Te lo has leído todo, ¿no? Todo lo que se ha escrito sobre La Paz, tanto de los extranjeros que han pasado por ahí, que han sido muchísimos, desde Allen Ginsberg hasta C.S. Noteboom, hasta Christopher Isherwood, que tiene aquel libro delicioso de todo ese larguísimo viaje que se hizo por Sudamérica. Pero La Paz de estos dos, o sea, de Sáenz y de Vizcarra, ¿cómo es? Pues una paz siniestra. Salvo en el caso de Sáenz, que tiene un libro de Imágenes paceñas, que es el libro que los paceños menos disfrutan, porque dicen que es un libro muy convencional y muy castizo y muy de casticismo de La Paz, pero que es un libro que en el fondo, no voy a decir que yo haya seguido el modelo, pero bueno, pero coincides, es un libro de estampas paceñas que no tiene nada que ver ni con su poesía ni con su narrativa, es una narrativa extraordinariamente compleja, extraordinariamente oscura. Este hombre era necrófilo y me di cuenta en el último viaje, cosa que no me había dado cuenta, que él vivía encima de la morgue. O sea, por detrás en la morgue de La Paz estuve, pero entré por otro lado, entonces no por la casa del poeta, que es en el barrio de Miraflores, que es un barrio de burguesía de los años 30, 40, pues, y este vivía en un sitio donde su terracita daba sobre la morgue. Entonces la familia mismo dice que recuperaba algo que se hace mucho en algunos sitios de Bolivia, sobre todo en el altiplano, que es recuperar restos humanos para tener en casa, pues, tanto la pierna como la rodilla, como cabezas para las ñatitas. Eso es un asunto que se tiene, como reliquias o intermediarios con el más allá, ¿no? Y entonces Jaime Sáenz, por lo visto, pues tenía, a veces aparecía en una comida familiar. El otro día dijeron que con una mano, yo eso no sabía, pero una sobrina suya sí que hay un testimonio que un día apareció pues con un brazo, con un brazo de cadáver sacado de un cementerio, ¿no? Este hombre, pues, no sé, dicen que fue nazi. Sáenz, estás hablando de Sáenz. Sáenz lo editó en España, la poesía de Sáenz la editó José Miguel Ullán, que no era ningún idiota. Entonces la editorial que tenía Ullán con Ave Paraíso, Sáenz estaba editado ahí, la poesía. Es una poesía, sobre todo un libro suyo que se titula La Noche, que me parece un libro extraordinariamente valioso, ¿no? Y luego tiene una novela que es un poco el paraíso boliviano, que se llama Felipe Delgado, que es una novela cuyo protagonista es La Paz, es la ciudad. Es una novela que, con lo mismo que Paradiso, los bolivianos dicen que es un libro ilegible, otros dicen que es un libro de culto. Bueno, es un libro muy complejo, de personajes y de situaciones extraordinarias, mágicas, podrían resultar mágicas, no sé. Es extraño. El otro día me preguntaron que por qué no, en la época del boom latinoamericano, bolivianos no aparecieron. No hay escritores bolivianos. Podía haber aparecido Jaime Sáenz con Felipe Delgado, ¿no? Y no apareció, no sé. La verdad es que el libro es un libro que choca, es un libro al que hay que acercarse con lo mismo que con Paradiso, ¿no? Yo no sé si hoy hay muchos lectores para Paradiso de Lezama Lima, no lo sé, lo dudo mucho, ¿no? No son 140 caracteres, el libro de Jaime Sáenz pues es un tocho, ¿no? Y hay que acercarse, ¿no? Luego tiene otras cosas, los cuartos, que también es una cosa muy paceña, que es la forma de vida de alojamientos en La Paz, que tiene mucho que ver, creo yo, con las corralas madrileñas de antes, ¿no? Estos edificios los coloniales. Los conventos, ¿cómo se llaman? Los conventillos. Y en Chile también, ¿no? Que tiene que ver con... Entonces, La Paz tiene unas entrañas coloniales. La discusión es si son coloniales o son virreinales, porque la mamá de Carlos Mesa, el antiguo presidente de la República, y probablemente
presidente del Estado Plurinacional cuando en otra vuelta, pues su madre que falleció este año, una gran historiadora boliviana, la mejor que hubo. Esta no quería oír hablar de colonia, ¿no?, sino de virreinato. Entonces ahí están los historiadores, si era virreinato o era colonia. Bueno, vamos a dejarlo. Resulta que La Paz tiene una arquitectura aparentemente muy pobre desde fuera. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX las fachadas coloniales las tiraron. Entonces había un tipo de arquitecto que se llamaba maestro fachadista que tiraba la fachada digamos, colonial y hacían una fachada que llamaban fachada republicana, que es una fachada más bien de un neoclásico un tanto pobreto, ¿no? Pero claro, lo de dentro sigue siendo edificios coloniales, de patios con repatios y contrapatios que se meten. O sea, entonces, esos son auténticos termiteros de vida, ¿no? Entonces, ahí hay de todo. O sea, ahí hay abogados a mansalva, como si fueran termitas o liendres. Hay fotocopias, algunas de ellas idénticas, que eran un cartel que había en el centro de La Paz, eran fotocopias idénticas. Ya, como se ha estado riendo todo el mundo, borraron lo de idénticas. Ya solo pone fotocopias, porque ya el dueño debía estar harto que fuera todo el mundo a sacar la foto de fotocopias idénticas. Enfrente de un antro, el Bonanza, donde te podía pasar de todo. Y eso que solo daba cerveza, ¿no? Y bueno, no sé qué estaba yo. Ah, bueno, lo de las entrañas, ¿no? Entonces ahí hay hasta burdeles, o sea, es un mundo muy extraño. Y también, digamos, habitaciones, ¿no?, que dan a las galerías de los patios. Y ese mundo también lo exploró Jaime Sáenz, ¿no? El caso de Jaime Sáenz también trabajó en la Embajada de los Estados Unidos, trabajó algún tiempo, dio clases en la universidad. Digamos que provenía de una familia burguesa y bueno, no era un don nadie, por mucha pichicata o cocaína que se metía como un oso hormiguero, por lo visto, ¿no? Y entre eso y el chupe, pues la verdad es que el hombre, pues, y claro, todos los jóvenes iban a las dos cosas, ¿no? Que en casa de Jaime Sáenz, pues había ya un cuarto negro donde se escuchaba música de Bruckner, pues además de pues allá pues se le daba recio. El caso de Víctor Hugo Vizcarra es justamente, yo creo, lo contrario. Es un hombre de la calle, es un hombre de la marginalidad más radical y más... Es un hombre que vivió alcohólico en las calles de La Paz, en las calles de Cochabamba también, lo recogieron los amigos, y escribió, para mí su mejor libro es uno que se editó en España, en Sevilla, que se titula Borracho estaba, pero me acuerdo. Y entonces ahí narra los episodios de su infancia, realmente de la desdicha y del abuso que padecen pues la pobreza más extrema y la marginalidad callejera, ¿no?, de alcohólicos, alcohólicas, o descampados, ruinas. Es el mundo en el que él vivió, ¿no? El frío. ¿Eh? El frío. Sí, por las hogueras esas que hacen con basuras, ¿no? Es algo muy recurrente, a mí me impactó mucho, sobre todo el tema del frío, ¿no? Y es cuando realmente te das cuenta, ¿no?, que tiene que ser La Paz en una situación de esas, ¿no?, complicado. Luego dicen, claro, lo han mitificado, es el gran mito de la literatura boliviana, es Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Decía, no, era como Robin Hood, robaba a los ricos. No, robaba para chupar, ¿qué? Va a robar para los ricos, porque en Cochabamba no fue donde, ya te lo he contado 1000 veces, ¿no?, que lo acogieron unos periodistas en un periódico y robó una bobina de papel del periódico. Mira que para robar una bobina de papel hace falta, a ver cómo lo sacó. Y entonces sacó la bobina, la vendió para chupársela. Y entonces, claro, entre la gente que conocí en Bolivia, muchos fueron compañeros suyos, tanto de poesía como de farra, ¿no? De farra, de matarse bebiendo, ¿no? Aquello que decía Jaime Sáenz, ¿no?, que esa expresión tremebunda, que es sacarse el cuerpo, ¿no?, que es y Víctor Hugo fue el primero que habló
del cementerio de los elefantes, del que luego se hizo una película que la hizo el hermano del Cachín, Antezana, y la película es muy buena, una película que les recomiendo, una película de una brutalidad, bueno, brutal. Y el primero que habló de esto fue Víctor Hugo Vizcarra. En La Paz hay una serie de antros que están sobre todo por la parte de los cerros, de los riscos, de antros donde va gente a suicidarse bebiendo. Entonces los encierran en una habitación con un balde de alcohol puro, de alcohol de 96, a veces lo mezclan con cascarilla de café para darle un color, hasta que se matan. Y ellos incluso tienen pagas hasta que te saquen del cuarto y te tiren en un callejón para que te recojan una brigada que recoge muertos por la mañana en los callejones de La Paz, ¿no? Y la película trata de eso, trata de un personaje que decide matarse de esa manera, ¿no? El año pasado, bueno, esto no me lo invento, cogéis internet y ahora está todo ahí. Más para qué escribir guías de viajes, está todo mucho mejor contado ahí. Es verdad, pero si sale hasta lo que no está escrito, sale hasta lo que no existe. Que ya es el colmo, que puede existir, no le des ideas al mundo, ¿no? Pero bueno. Entonces, hace 2 años pues hubo una redada policial y encontraron 40 garitos de estos en La Paz. Que no es broma. Sí, y de continuo casi. Yo de hecho he escrito hace poco un artículo para una revista basado un poquito en eso, ¿no? En la figura de Vizcarra, de los cementerios de elefantes. Y lo que dices tú es que en internet ya ves, pero no hace 2 años, es que hace menos de 1 creo que ha habido otra redada, que vuelven a salir. O sea que es algo habitual y continuo, ¿no? Pero que se mantiene todavía como un poco la gente también, la propia población lo sabes, pero están entre el sí y el no. Lo digo, no lo digo, existe, no existe, es real o no es real. No es una cosa lo suficientemente fea como para lanzarse a ello, ¿no? Y más cuando te lo dicen las fuerzas de la autoridad, ¿no? Que dicen, bueno, sí, entramos, pero es que luego vuelven a abrir. Y es el mismo sitio en muchas ocasiones. Sí. Que se cambia la fachada y vuelve a empezar. Así que es habitual, vamos. Y un antro que, de los que cito ahí, el Quirquincho de la Plaza Erino, pues un año te lo encuentras cerrado y al año siguiente te lo encuentras abierto. Y dices, ¿está cerrado? ¿Por qué? No, pues porque a uno que asesinaron a uno en las escaleras, ¿no? Entonces le cierran el esto y luego le untan y vuelven a abrir el antro, los antros. Claro, esta es una paz que no sale en las guías. Hay otra paz, que es la paz de la zona sur. Hay una paz que sale en las guías, por ejemplo, que es la cárcel de San Pedro, que yo alucino. ¿Cómo puede ser un lugar como ese, que es una cárcel, la principal cárcel del país, un sitio en el que se puede hacer una visita turística, un tour turístico? Bueno, simplemente los alrededores ya son, yo recordando aquellos paseos con Miguel y con mi hijo y con el carrito, vamos a la cárcel, ya que estamos aquí al lado. Y claro, para mí yo de una foto además con mi niño y con Miguel frente de la cárcel, digo, oye, es un parque precioso además, oye, una placita muy hermosa y tal, pero es que está ahí justamente, ¿no? Y cómo doblar la Frente de la cárcel de San Pedro se forma un grupo de gringos para entrar a la cárcel en visita, antes ya pagando $35, luego lo prohíben, cuando lo prohíben se amotinan los presos y se amotinan los policías, porque de esos $35 cobran todos, desde el director de la cárcel hasta el último mono, ¿no? Y dentro de la cárcel pues la gente vive según sus posibilidades. Si tú tienes dinero puedes vivir en una especie de apartamento muy cutre, pero apartamento, es decir, bueno, pues puedes tener como aquel que fui a visitar en una ocasión, pues podías tener tu microondas, tu televisión de plasma, frigorífico, una duchita con un váter, y podías estar viviendo ahí con tu esposa, que era el caso de Leopoldo Fernández, el gobernador de Pando, que estaba acusado de genocidio. Cuando una de las cosas que se dicen es que en realidad la matanza de Pando pues fue una cosa que viene de los fondos de
las trastiendas del propio gobierno, son cosas que se dicen, de Quintana, ¿no? Quintana en la zona de Pando Beni, pues es el virrey de esa zona, ¿no? Bueno, son cosas que se dicen, nunca se ha aclarado, no le han dado todavía la condena a este hombre. Este hombre vive allá y yo comí con él en familia, comí con sus hijos y con sus nietos. Y comimos en el patio y comimos bien, porque comimos un pescado que venía de la Amazonía en avioneta, porque Leopoldo tenía dinero, ¿no? Y ya te he contado 1000 veces, ¿no? Que cuando estaba perorando y explicándonos el asunto de su injusticia, entonces fue sacando monedas del bolsillo y haciendo montoncitos a su lado en la mesa, y era que él sabía que era la hora que venían los niños del colegio. Y es que las familias de gente muy pobre, porque no tienen otra casa que la cárcel, meten al marido en la cárcel, pero el marido se va con la mujer y los niños salen al colegio y vuelven a entrar, y entonces él ponía las moneditas para que entraban los niños en fila y les iba dando la paga él seguía hablando y los niños ponían la mano, les daba la paguita y seguían, ¿no? Y hombre, fue un tanto sorprendente la visita, fue muy y de ahí dicen que se hace la mejor cocaína de La Paz se fabrica dentro de la cárcel, ¿no? Y en realidad es que esos tours de gringos están para comprar material dentro. No sé, es una cárcel que es un desdios, que se convirtió en un hito turístico gracias a lo mismo que la carretera de la muerte en Yungas, ¿no? Pues que se convirtió en un hito turístico. Y luego hay una zona de La Paz que es la zona rica, que es la zona sur de la ciudad, es una zona muy moderna, y donde han vivido hasta ahora. El blanco vivía más que nada en un barrio que está muy céntrico, que se llama Sopocachi, muy hermoso, de casas muy, muy hermosas. Y el cholo ha ido empujando al blanco hacia el sur de la ciudad a base de comprar sus casas con dinero contante y sonante, que saca de que el cholo en La Paz controla el comercio, de un comercio furioso, ¿no? de unas calles que es algo, bueno, lo mismo que en Cochabamba el mercado de la cancha, ¿no? Es un delirio de que tú encuentras en ese mercado pues las primeras novedades de productos electrónicos mucho antes de que aparezcan aquí en España. Están allá. ¿De dónde vienen? Pues vienen directamente de Oriente. O sea, eso es un tráfico de contrabando y que produce, pues, es una de las grandes industrias bolivianas, ¿no? Entonces esta gente va empujando a esas familias tradicionales que se van hacia la zona sur, a unos sitios pues, realmente muy, muy, muy lujosos, ¿no? Donde también estos están empujándoles, y ya de ahí empiezan a ir a Santa Cruz. ¿Por qué? Pues porque hay una conquista social y una conquista étnica de la ciudad. El mundo ya no es como era. De todas maneras, es que Bolivia es un pandemonio, es que son 35 etnias, ¿no? Más o menos, o más, ¿no? Pero luego la propia ciudad, hay también como guetos culturales muy, muy diversos. A mí me fascina, por ejemplo, cómo ha podido convivir toda esa comunidad judía tan importante que llegó tras la Segunda Guerra, que tú hablas en el libro que son como 20.000 personas, pasándolo realmente muy mal, con toda esa colonia nazi, de origen nazi, que aterriza ahí, con el tema de Klaus Barbie y todo lo demás, y mezclado además con esto, ¿no? Con una superburguesía blanca muy potente, y con una clase media, que es la del cholo, la del mestizo, también enormemente pujante. O sea, es que eso, ¿cómo se gobierna, ¿no? Yo pienso que lo de Evo Morales... Más el alto, más la zona del alto, que ya es... A mí una de las cosas que más me fascinó, o sea, sí que es verdad, y aparte de mis desgracias paceñas, o sea, ya simplemente estéticamente, o sea, es algo que abruma. O sea, llegar al aeropuerto del Alto, cruzar el Alto, asomarte ahí, porque es asomarte a esa hollada, y ver la ciudad de La Paz y cómo
Además para mí era como una idea, reforzaba mi idea, ¿no?, de que Bolivia era un país aparte de este mundo. Desde el tiempo que yo llevaba viviendo allí es distinto a todo. Y lo reforzaba la idea de decir, hasta en esto cambia todo. Quiero decir, los ricos están en el sur. Digo, esto no puede ser, ¿no? Claro. Quiero decir, si geográficamente esto no es así, no puede. Pero, y efectivamente es así. Ves cómo la ciudad va cayendo hacia abajo, hacia eso, hacia auténticos lujos, o sea, pero mansiones de un lujo increíble, ¿no? Y si lo ves desde abajo ya, claro, es algo realmente... No, visto desde arriba, la imagen que es esa expresión de Ramón Gómez de la Serna, ¿no?, de arquitectura cataclismática. Sí. Él decía, lo decía de la Gran Vía madrileña, ¿eh? Decía arquitectura cataclismática, pero digamos que visto desde la ceja del alto, que ves la ciudad en un hoyo enorme con el Illimani al fondo, que es de una belleza fuera de lo común en la visión. Pues la verdad es que todo ese mogollón de ladrillo, de torres de rascacielos, de metal, de vidrio de colores, de disparates arquitectónicos, de cosas de colores, que es la nueva arquitectura aymara que ahora es una atracción turística, ¿no? Porque son cosas que nos resultan muy disparatadas y a ellos muy atractivas, ¿no? Pues al que lo paga, ¿no? El que paga eso. La verdad es que es una ciudad que, visto desde la ceja, donde hay un mercado los domingos kilométrico, que es una especie de rastro, o sea, como dicen, ahí te pueden vaciar el bolsillo mirándote. Ah, bueno, ahí es donde... Ay, aquello fue graciosísimo. Pues un día con el Ricardo nos recorremos aquello era un desdios del cambio, una cosa. Y ya cuando ya sube la mañana ya nos bajamos andando a La Paz por un camino, el Arco de la Muerte, no sé qué, y antes de eso, en un sitio no podíamos pasar de gente, había un librero y había una no sé, pues una chola, ¿no? Una indígena originaria vestida con sus polleras, estaba allá, y le grita al librero: a ver cuándo me traen mi Flavio Josefo. Joder, ¿cómo mi Flavio Josefo? Luego dice, cada vez que vas por la calle vas oyendo cosas realmente asombrosas. Aquello fue, bueno, lo de Flavio Josefo fue... No sé, ese mercado, luego hay también en el Alto, lo de las... Bueno, hay de todo, en el Alto hay calles innombrables, no te puede pasar de todo. Hay sitios donde venden perros para peleas, aparte de gallos. Yo porque una vez un borracho en la calle me intentó vender un gallo de pelea, que el pobre estaba realmente exhausto. O sea, aquello no era ningún negocio con aquello, o sea, pero él insistía que aquel pobrecico, porque la verdad es que estaba mal alimentado, aquel pobrecico... ¿El gallo o el dueño? El dueño, la verdad, Los dos. estaban jodidicos los dos. Pero eso, no, que te pare alguien por la calle para venderte un gallo de pelea, que encima estaba... No, mire, yo ya veo, está hecho fisco. Pues la habían arreado hasta el pobre gallo. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso de la zona sur tiene una película también muy buena que se titula así, Zona Sur, que explica muy bien esto que he contado. Muy bien. De todas maneras, ¿hacia dónde va La Paz? Porque, claro, en estos últimos años, con la gran revolución que ha sido la entrada de Evo Morales al gobierno, ¿por dónde va? ¿Tú crees que eso tiene arreglo? No tiene arreglo porque urbanísticamente no tiene arreglo. Es decir, está destrozando el patrimonio arquitectónico y el patrimonio histórico, lo están destrozando. Están destrozando porque, claro, pues una casa colonial vale lo que vale y, sin embargo, en ese terreno tú puedes construir una torre de 20 pisos. Entonces eso no tiene... A ver, ¿a quién le explicas que no puede construir eso? Pues entonces hacen todas las marrullerías que puedan para poder construir las torres. Que si el mismo gobierno tira detrás del Palacio Quemado, tira una casa colonial muy hermosa, y para construir la Casa del Pueblo, que es una torre que está ahora en el centro de La Paz, una torre monstruosa,
Si eso lo hace el gobierno, ¿por qué? Si lo hace el gobierno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pues si compro una cosa, lo tiro y construyo. Entonces, se construye de una manera alocada, ¿no? El tráfico es incontrolable. Eso que ahora con los teleféricos y con el Tupac Katari, el autobús este. ¿Lo llamáis Tupac Katari? No, se llama algo así, ¿no? Ah, mira, mira. Ahí entré y me cobraron la mitad. Por tener pinta de cura. No, de viejo. De viejo. Oye, y desde